Una vez más, amigos y hermanos, vamos a leer las Sagradas Escrituras para culminar con nuestro pensamiento sobre el sublime ejemplo que nos dejó el Señor. Y leeremos el capítulo 13 del Evangelio de Juan, capítulo 13, y leeremos a partir del versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Que el Señor bendiga la palabra suya al corazón de todos y de cada uno de nosotros. Hoy vamos a concluir nuestra pequeña meditación sobre esta escena singular y de singular importancia también en las Sagradas Escrituras. De singular importancia, de gran relevancia y de mucha enseñanza, de mucho llamamiento a una reflexión sobre lo que hizo aquel día el Señor en el aposento alto. El lavamiento de los pies. Teniendo en cuenta el aspecto figurativo del acto del Señor, porque era un acto figurativo lo que hizo el Señor. Por lo tanto, no debemos comprender que sus palabras del versículo 14, y las leo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No debemos comprender estas palabras que como que Él quiso establecer el lavamiento de los pies como un rito, como una ceremonia para ser observada en su iglesia durante esta dispensación, como es la enseñanza del bautismo o de la cena del Señor, que son ceremonias establecidas, ordenadas en la palabra de Dios. No, el Señor no quiso establecer ni una ceremonia en ese sentido literal, ningún rito que lleve a los creyentes
dispensación de la iglesia, de la gracia, al estar lavando los pies el uno al otro con agua en forma literal, no. Era una costumbre oriental y debemos entrar en esa historia. Era una costumbre oriental que si una persona tuviese invitados a algún banquete, solía proveer lo necesario para que algún esclavo, porque en esos años tenían esclavos, algún esclavo lavase los pies de los invitados al llegar a la casa, y de esta manera también se aseguraría que los divanes, los sillones o los divanes de la sala estarían siendo protegidos, porque se sentarían en esos divanes, en esos sofás, con pies cruzados. Y al lavarle los pies, estos sofás o divanes se conservarían limpios. Esto era un acto de cortesía común. Así lo registra, por ejemplo, y lo voy a leer, en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. El Señor está en este capítulo 7, a partir del verso 36, invitado al hogar de Simón, un fariseo que apreciaba al Señor. Él había hecho todo y sin duda el mismo fariseo dirigía todo el manejo de la cocina para atender bien al maestro. Y furtivamente una mujer de la ciudad, que por el concepto que tenía el fariseo, era una mujer pecadora, entró allí con un frasco, dice, de alabastro, es decir, un frasco de alabastro es el frasco de piedra que contenía perfume, pero la mujer lloraba a los pies del Señor, los regaba con sus lágrimas, los enjugaba con sus cabellos y los besaba y luego les echaba ese valioso perfume que ella había traído. Este acto el Señor lo valoró en grado sumo. El fariseo simplemente miró a una mujer mala, pecadora, y el Señor tuvo que plantearle la parábola del acreedor y los dos deudores. Y después de plantear y escuchar la respuesta del fariseo, el Señor dijo a este fariseo en este capítulo 7, en el versículo 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Se nota que era una costumbre poner agua, lavar los pies de los invitados. Y el Señor está mostrando aquí que Él, como ya lo hemos aclarado, en esta ocasión, en esta cena, en el aposento, el Señor es el que invitó a los suyos a esta cena y le lava los pies a sus invitados. Fue distinto en el capítulo 12, donde le hicieron al Señor la cena y el Señor era el invitado. Nunca más se menciona el lavamiento de los pies como un rito observado por los apóstoles o como que apareciera en algún lugar del Nuevo Testamento un mandato para que sea observado en la iglesia. Nunca. La referencia en conexión a las viudas piadosas que se menciona en 1 Timoteo 5:10, y lo voy a leer, es bueno que lo leamos, está hablando de las viudas que deben ser sostenidas económicamente por la iglesia. Dice en 1 Timoteo 5:10 que la viuda tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fíjese que el lavamiento de los pies de los santos está ligado a la hospitalidad.
Fíjese, dice claramente así. Esto confirma el hecho de que lavar los pies era un acto de servicio humilde, vinculado con la hospitalidad. Siempre vinculado con la hospitalidad. El Señor, para mantenernos en su íntima comunión. Ahora entramos al aspecto espiritual que el Señor quiso enseñar. Cuando le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa parte no quiere decir que no entrará Pedro al cielo, sino en una íntima comunión, que es la meta, es lo que el creyente debe desear, hermano mío. Nosotros debemos desear no solo conocer la Biblia, sino conocerle más a Él, entrar en una más íntima comunión cada día con el Señor. Y para ello nuestros pies tienen que estar limpios, porque andamos en un mundo que está lleno de pecado. Esto es importante, queridos hermanos, que nos demos cuenta. Él quiere que estemos en una íntima comunión. Nos lava los pies con la palabra, a través del ministerio, de la enseñanza, de la exhortación. Y así debemos hacer nosotros para andar en comunión con nuestros hermanos también, manifestando un espíritu perdonador. ¿Lo hacemos, hermano? ¿Has perdonado a tus hermanos que te han hecho daño, que en tu criterio te han lastimado? Tal vez no fue la intención, pero te sientes lastimado. ¿Has perdonado a tus hermanos para estar en íntima comunión con el Señor? O quizá en vez de lavar los pies, estamos echando más barro para ensuciarlos más. Cuidado. Ahora me quiero referir a esta frase de los versos 13 y 16. El Señor les dice a los discípulos, vosotros me llamáis maestro y Señor. En el verso 16, vosotros me llamáis maestro y Señor. Verso 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Él, el Señor y Maestro, ha lavado los pies de los suyos. Fíjese, los discípulos le llamaban primero Maestro y Señor, pero él dice que es al revés, Señor y Maestro. ¿Se da cuenta? Sugiriendo que si nosotros queremos aprender de Él y seguir su ejemplo humilde, como está expresado en este pasaje, debemos reconocerle primero como el Señor de nuestras vidas, sometiéndonos a su señorío. Qué triste es cuando se escucha por ahí predicar y decir, Jesús, yo le dije a Jesús. No hay el mínimo respeto ni reverencia que muestre o manifieste hacia el señorío de Cristo. Si un maestro no es obedecido como Señor, su enseñanza, sin duda alguna, no surtirá mucho efecto. Si nosotros caminamos en obediencia, sabremos gozar de su comunión y también nos será fácil andar humildemente con nuestros hermanos en una verdadera y estrecha comunión. Con el ejemplo de lavar los pies, el Señor enseñó a sus discípulos y a nosotros que ese acto humilde era un ejemplo de amor, un ejemplo de perdón y de humildad. Él mismo había dicho antes, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro Salvador, pero también es el Divino Maestro. Aprendamos de Él
para amar y ser humildes. Quiera el Señor habernos bendecido a todos quienes hemos seguido esta pequeña reflexión sobre este sublime ejemplo que nos ha dejado nuestro Salvador.